pasado, de Menzies, ayer y hoy. Medio siglo en la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de un país es muy poco tiempo, en la vida de la humanidad es casi nada. Al mediodía de hoy se van a cumplir 45 años del regreso de Perón. La mitad del padrón argentino tiene menos de 45 años. Por lo cual, hay una realidad absoluta que es que el Día del Militante, hoy, que pase casi inadvertido, para una dirigencia que está entretenida en la búsqueda de otros objetivos, y para una militancia que está aturdida, porque algunos, aún hoy, salen a defender al delincuente creyendo que es un acto militante. Aquel día de 1972, lo que se producía en el país era algo mucho más grande que el regreso para los peronistas de Perón. En el 55, el golpe financiado por Londres había echado a un presidente de la República. En el 72, en plena dictadura de la NUCE, regresaba Perón, pero como jefe del movimiento nacional. Ya no era una referencia del peronismo, era una referencia nacional, y lo demostró en la desaparecida confitería Nino, donde a los pocos días de llegar convoca a toda la multitud de representantes de las diversas opiniones políticas, donde se excluye solamente a Manrique, violador de la tumba de Eva Perón en la CGT, y donde se autoexcluye Coral, el socialista que dijo, como no va a haber prensa, no voy. Aquel día en Nino, todos los máximos referentes políticos argentinos reconocieron en Perón el jefe del movimiento nacional. ¿Y qué hizo Perón en su regreso? Fue varias veces a la CGT para tratar de que entendiera la dirigencia gremial que ellos eran la columna vertebral del peronismo y que si el peronismo era la columna vertebral del movimiento nacional, sin movimiento obrero no había peronismo y sin el peronismo no había movimiento nacional. 45 años después, el no haber entendido la explicación de este líder que superó todos los tiempos y que es el único caso que en el siglo XX fuera electo 3 veces presidente de la República por la decisión popular, la situación en que se encuentra hoy, la confusión generalizada de la militancia, tiene dos culpables fundamentales: su dirigencia por un lado, y la inocencia del militante de dejarse usurpar con los que venían con ADN prestado, haciendo entrismo por izquierda o por derecha, para tironear la ideología que era justamente diferente a todas, y que fue la última que se creó en el mundo, donde se establecen pautas muy claras, donde se habla de menos pobres y menos ricos, no se habla de lucha de clases, sino de fusión de clases, donde se establece que cada quien debe producir al menos lo que consume, donde se habla de que los ciudadanos tienen derechos pero también obligaciones, es decir, una forma de construir que distaba de los materialismos, el dialéctico marxista y el economicista del capitalismo. ¿Y qué hicieron los que descendieron a Perón? Fueron llevados por una u otra corriente a este juego que de alguna manera nos pone hoy en la misma posición que pone al marxismo, que hace poco tiempo festejó los 100 años de la Revolución Rusa, mientras la mafia rusa, ex dirigente del Partido Comunista, son capitalistas, y mientras 20 millones de chinos manejan al supuesto más grande partido comunista del mundo con 1.500 millones de esclavos que trabajan para esos 20 millones. Bueno, nos pasa lo mismo. A 45 años del regreso de Perón, nos queda el análisis antológico
nos queda la profundización del estudio filosófico, pero estamos alejados de la realidad. Porque la realidad indica que la mitad de los ciudadanos argentinos inscritos en el padrón electoral nacieron después del 72. Y por lo tanto, si mi padre me hubiera hablado de Hipólito Yrigoyen, yo lo hubiera escuchado con respeto y le hubiera dicho, bueno, está bien, pero eso fue hace mucho. ¿Qué es lo que deben pensar mis hijos contemporáneos de esa edad o mis nietos? Y por lo tanto, lo que hoy se conmemora se reduce a un número de los que peinamos canas, que fuimos jóvenes en aquel tiempo, que fuimos niños y adolescentes en el 55, y que honramos, y todavía nos hierve la sangre cuando lo decimos, a la honrosa resistencia peronista que jalonó con su vida la posibilidad del regreso de Perón. Que no era el regreso de Perón, era el regreso a un mundo donde todos pudieran votar. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Como ganaba siempre el voto popular peronista, lo proscribieron de todas las formas. Buscaron todas las trampas. Pero hoy no necesitan hacer eso. Y entonces deben preguntarse los peronistas por qué no necesitan hacer eso. ¿Y saben por qué no necesitan hacer eso? Porque las malas administraciones que, cantando la marchita, le hicieron creer que hacían peronismo a los militantes, pero trabajaron para sí mismos, hacen que haya nacido en el país el antiperonismo sin ser anti, sino simplemente sin ser peronista. Y probablemente no son nada. Y ahí viene el turno y el tiempo de la sociocracia, viene el tiempo y el tiempo de los gerentes empresarios que dicen, esta es nuestra oportunidad de ser gobierno. Si hubiéramos estudiado fríamente la historia electoral de la provincia de Buenos Aires, nos hubiéramos dado cuenta que Duhalde sacó el 37% de los votos, lo mismo que sacó Cristina, con la diferencia de que hay más habitantes y que se pasaron 2 años de gobierno. Y si siguiéramos estudiando un poco y nos diéramos cuenta de lo que ayer aprobaron los gobernadores peronistas, donde arreglando la situación puntual de cada uno, a excepción de San Luis, que no firmó, nos vamos a dar cuenta que una reparación histórica y justa, repito, histórica y justa, a la provincia de Buenos Aires, va a terminar de darle un resorte a Vidal para realizar tareas en el conurbano bonaerense que le va a significar buscar el quiebre de ese 37% con vistas a la reelección de Macri dentro de 2 años. Dicho de otra manera, más caja para más obras, pero no se los puede culpar a los que están, porque también lo hizo Duhalde con los fondos del conurbano bonaerense, y los gobernadores que estuvieron durante casi 35 años gobernando la provincia, tiraron manteca al techo y hicieron un desastre. De manera que en este día que es tan importante, porque es el día donde se refleja el trabajo militante durante 18 años, y cuando eran las 2 de la mañana de este día, todavía el PJ seguía discutiendo si era lista única o había 2 listas, para la interna del 17 de diciembre, y pidieron una extensión a la Junta Electoral para presentar, y después apagaron todos los celulares, así que no sabemos, es probable que haya 2. Y mientras todo esto pasa, los peronistas no se dan cuenta que ya no hay una mayoría que piense, razone y se identifique con las viejas banderas, porque las nuevas generaciones no tuvieron predicadores. Al contrario, aquellos que detentaban el poder, lo primero que hacían era frenar la acción del partido, cerrar las unidades básicas, que no haya actividad por aquello de no avivemos giles a ver si después nos ganan la elección. Pero como Perón creó un movimiento y no un partido, los problemas de la partidocracia, que si bien es cierto son los que le permiten a ellos ser funcionarios y llegar al gobierno, es un tema
y el movimiento es otro. A Perón no lo trajo el Partido Justicialista, que ni siquiera existía. Nació en el 72. A Perón lo trajo el movimiento peronista. Y ese movimiento peronista está intacto, está vivo, en cada uno de los militantes que está buscando una referencia sin darse cuenta que cuando Perón tuvo que modificar, después de haber elegido un delegado que se terminó transformando en castrista y entonces tuvo que decir mi único heredero es el pueblo, diciendo ustedes tienen que buscar aquel que pueda ejercer el bastón de mariscal para poder regresar al activismo movimentista y construir desde el movimiento nacional la revolución inconclusa. Hace 45 años, los que habíamos militado y trabajado para que regresara tuvimos la mayor de las satisfacciones, casi comparable a la tristeza que hoy nos embarga por lo que después se ha hecho con el movimiento más fenomenal de masas de la América hispana. Hace 45 años estaban haciendo la mitad del padrón argentino de hoy. Y nosotros no entendemos que si no explicamos de qué se trata, nadie va a enterarse de que existió un general Perón, porque el primero que lo está escondiendo es el propio peronismo. Momento de hablar, es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. Y acá no hay elecciones libres, nosotros vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros. De proceder a dar lectura a un mensaje que nos ha hecho llegar el señor general Juan Domingo Perón. Vuelvo al país después de 18 años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. Ante este Congreso que proclamara y ratifica irreversiblemente la candidatura del general Perón para presidente de todos los argentinos, he informado, señores periodistas, el general Perón regresa a la Argentina, porque durante la entrevista que he mantenido con él hace apenas 48 horas, me ha reafirmado su propósito indeclinable de retornar al país. Y me permito leerles un párrafo de mi informe. Su voluntad, su deseo inagotable de contribuir a la mejor solución de los problemas que aquejan al país, es la razón inspiradora de su regreso, que se producirá, señores periodistas, y por intermedio de ustedes al mundo entero, el día 17 viernes de la semana próxima a las 11 horas de la mañana. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente se presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de entrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse, no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros.
en la parte delantera a Juanita Larrauri y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, el turista no, vine sin presente a este gobernador que se me había invitado a acompañar al general Perón de su regreso al país. Es decir, que debemos llevarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Eso nada más. Un hombre más, un hombre más. Ya por la escalinata correspondiente se acerca Héctor J. Cámpora, que encabeza esta delegación. Este material, que tiene 45 años, significó que usted escuchara, quizás sin saber quiénes eran, primero al dictador Lanusse, ante los cantos de la juventud que decían Lanusse marmota, Perón va a volver cuando se le cante las pelotas, porque Lanusse decía que a Perón no le había dado el cuero y que por eso no había venido al país. Y a Perón le sobró el cuero. Y después de eso escucharon al padre Mujica, que decía no se va a poder contener a la gente. Y luego habló el que era secretario del movimiento en aquel momento, Abal Medina, que hoy vive en México. Después fue Cámpora, el delegado de Perón, que estaba tan nervioso que dijo 11 de la mañana, y lógicamente si es las 11 de la mañana, el otro era 23. Desde el avión habló Perón, con los que venían acompañándolo de la televisión. Los gritos de la gente que se fue encima de los periodistas y los que lo estaban esperando. Y finalmente, un testimonio de Leonardo Fabio, de tantos que tenemos, que lo elegimos porque él dejó para todos los tiempos también ese trabajo magnífico que hizo recordando la historia del peronismo. Esto pasó hace 45 años, va a ser 45 años al mediodía. Después hubo una serie de presiones y negociaciones en lo que ya tampoco está más, el Hotel Internacional de Ezeiza. Y finalmente, Perón se dirigió a Vicente López. La compra de la casa de Vicente López, de Gaspar Campos, se había hecho porque un compañero que está desaparecido, de apellido Barbieri, tenía una inmobiliaria muy chiquitita, en la avenida Maipú y San Martín, cerca de donde está todavía una confitería que se llama Muki, un restaurante que se llama Muki. Y cuando salieron a buscar casa, habían visto varias propiedades en San Isidro, hasta que un día Isabel llega a ver la casa de Gaspar Campos y le gusta porque tenía fondo y una piscina, como para que Perón pudiera caminar y también pudiera nadar, y eligen esa casa, sin saber que los dueños de esa casa eran un hermano de un general que había integrado la junta que juzgó a Perón después de su caída, la junta militar. Esas cosas que tiene la historia. Y Perón llegó a Gaspar Campos, y allí en Gaspar Campos, este periodista, junto con Jesús Rodríguez, un delegado de Colorín, fuimos las dos primeras personas que llegamos. Todavía estaban las tanquetas. Y nuestra desesperación era saber qué iba a pasar, porque la gente, estábamos seguros, se iba a volcar en multitud, y las tanquetas de allí apostadas era todo un riesgo de lo que podía pasar en un país donde no se sabía si a Perón lo iban a dejar llegar incluso a Vicente López. Bueno, finalmente se retiraron las tanquetas. En la esquina, ya está todo poblado eso, pero en la esquina había un terreno baldío, donde acampó la juventud peronista, y estuvo todo el tiempo que Perón vivió
esos días antes de regresar a Madrid, haciendo y velando por él con fogatas, y todo el tiempo miles y miles de personas llegaban por la avenida Maipú preguntando y bajando dónde queda Gaspar Campos. Era el reencuentro de los veteranos peronistas de la Resistencia, los que venían con marcas y heridas, con los jóvenes que por primera vez lo iban a ver. Muchos de ellos hijos de familia antiperonista, que había sido ganado por esa fenómena ola de la juventud peronista. Y se producía un fenómeno que no se interpretaba bien. Todas las casas de una zona residencial, había siempre alguna persona que era la que aplaudía cuando pasaba la gente. Y era como no entender muy bien cómo la gente adinerada que acá vive está aplaudiendo el paso de las columnas populares. No, era el personal de servicio de las señoras que ahí vivían, que salían a festejar porque eran parte de su propia alegría. Pero al pasar el tiempo, también las señoras gordas de la rancia aristocracia se asomaron, se animaron a ver lo que era el baño popular de Vicente López. Y entendieron que Perón venía como prenda de paz. Y entonces quedaba relegado para los tiempos todas las discusiones para poderse dar a la tarea de la reconstrucción. Pero eso fue hace casi medio siglo. Es historia. Es el ayer. Y el peronismo de hoy necesita orientarse para buscar el futuro. La gran ventaja es que Perón creó un movimiento y no un partido, porque fíjese lo que le pasa al Partido Centenario, está en disolución el radicalismo. Para poder llegar al gobierno tuvo que aliarse con el liberalismo, dejando su esencia regalada. Lo que le pasó al Partido Conservador, desapareció de la faz de la tierra. Lo que le pasó al socialismo, se fragmentó y se dividió en 20 pedazos. Y lo que le pasó a cada una de las expresiones que aparecieron provisoriamente, el PI y hasta Udelpa con Aramburu, todo se fue evaporando, como se evaporó Sergio Massa ahora. Y entonces da la sensación que la disputa está entre el movimiento nacional y lo antinacional. Ahora, no hay ninguna posibilidad que en el campo nacional la vanguardia no sea peronista, porque si no, es imposible hacerlo. Y del otro lado entendieron que no precisan más los golpes de Estado para llegar, que por la falencia y la claudicación de quienes se dejaron llevar por los centrismos dentro del peronismo, se terminaron regalando de tal manera y haciendo las cosas que hicieron, comidos por la ambición capitalista, que destruyó la ilusión del militante. Hoy es el día del militante. Es el día de Darwin Pasaponti, el primer muerto peronista asesinado desde el diario Crítica por agitadores comunistas en la noche del 18 de octubre, en la madrugada del 18 de octubre, cuando terminaba el acto el 17 del 45. Es el día de Felipe Vallese, desaparecido, primer obrero secuestrado y que nunca más se supo. Es el día de los fusilados, de los muertos que no tenían ni siquiera el escudo peronista de la Plaza de Mayo. Es el día de las frustraciones y de las grandes esperanzas. De la frustración cuando Framini con Unión Popular ganó la elección en la provincia y no entregaron la provincia porque había ganado el peronismo. Es el día que pese al 41-61 nos animamos contra todas las dictaduras. Es el día de Ubaldini, que se movilizó en la última dictadura con un paro. Es el día de todos aquellos que sintieron que debían cumplir con esa coherencia de aquellos gloriosos resistentes de la juventud peronista, de la primera juventud peronista.
de los que nacieron en el 16 de septiembre de 1955, de los que fundaron la Mesa de Juventud, de los que venían de los distintos encuadramientos y se pusieron de acuerdo para todos juntos trabajar en aras del regreso de Perón. Hoy es el día del militante. Ojalá los dirigentes de hoy entiendan un poco de qué se trata. La mitad del padrón tiene menos de 45 años. Y muchos de los que estuvieron reunidos peleando puestos en el Partido Justicialista tienen casi esa edad. Espero que algún abuelo le haya contado la verdad del regreso de Perón.